Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un martes más lleno de mucho aprendizaje. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión. Y para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arevalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles nuevamente por estar con nosotros. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Comentarles brevemente que en abril del 2020, con mucho esfuerzo y compromiso, creamos este espacio virtual, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido ya en 243 talleres con la participación de más de 798,000 personas de diferentes departamentos del país, como también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muchísimas gracias a todos que ya se van conectando. No podemos iniciar nuestro taller sin antes expresar nuestro agradecimiento primordialmente a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares, y a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Hoy martes damos inicio con un nuevo taller y en esta oportunidad en el taller número 244 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominada Periodismo con Inteligencia Artificial. Para ello ya tenemos la presencia de nuestro expositor del día de hoy. Nos acompaña el licenciado Ariel Norman Buitrago Biorel. Él es comunicador social, periodista. Vamos a leer un poquito de su trayectoria. Él tiene una licenciatura en comunicación social de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Tiene un diplomado en Derechos Humanos y Justicia Restaurativa en el ejercicio periodístico de la Universidad Salesiana de Bolivia. También tiene un diplomado en redacción de textos y edición de noticias de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Como también nuestro expositor cuenta con un diplomado especializado de riesgos y seguros, Grupo Aula Abierta y Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo de la AC de México y Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Como también nuestro expositor cuenta con un diplomado en Dirección de Medios y Entretenimiento de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Continuamos leyendo un poquito más de la trayectoria. Tiene un diplomado en Violencia de Género y Derechos de las Mujeres y Periodismo de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, como también un diplomado en Liderazgo y Habilidades Directivas para Innovar, como también un diplomado en Marketing Digital de la Sinergia Latam Hunters y un certificado de competencias en periodismo radiofónico del Ministerio de Educación Bolivia, como por último un diplomado en educación superior basado en competencias de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Ya tenemos a nuestro expositor del día de hoy, el licenciado Ariel Buitrago. Vamos a agradecerle por ya estar con nosotros. Por favor, les recordamos a nuestros participantes que tenemos, para llevar un mejor taller, tenemos 45 minutos de exposición aproximadamente del licenciado Ariel, como también 45 minutos aproximadamente de ronda de preguntas al finalizar la exposición, por favor. Nuevamente agradezco la comprensión de cada uno de ustedes y ya podemos dar inicio a nuestro taller. Ya tenemos a nuestro expositor, el licenciado Ariel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que se conectan, más de un centenar de personas que se están conectando. Felicidades principalmente
porque estos espacios de capacitación son muy importantes y trascendentales para formar también a los nuevos profesionales y para actualizarnos. Hoy vamos a abordar una temática que es muy importante, como es el uso de las herramientas de inteligencia artificial en una de las áreas que más ha aprovechado estas herramientas, que es el periodismo. Justamente se hablaba desde hace mucho tiempo de que la inteligencia artificial podría reemplazar a los periodistas, pero revisando, utilizando las diferentes herramientas, se ha podido constatar que las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial o los periodistas que sepan utilizar la inteligencia artificial van a ser quienes reemplacen a las personas que no sepan utilizar. Es por eso que tienen que estar actualizados, utilizar las herramientas, aprender cómo es su funcionamiento y ante todo capacitarse constantemente. Vamos a comenzar con la presentación. Déjeme compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado, podemos ver la pantalla, podemos comenzar con el taller. Muchas gracias. Ya, vamos a ver. La inteligencia artificial, justamente una rama de las ciencias computacionales que se encarga del diseño y la construcción de sistemas asociados con la inteligencia humana. Sus aplicaciones van desde el reconocimiento de imágenes, textos y muchas otras habilidades que se han ido creando a través del uso de diferentes softwares para realizar esto. La inteligencia artificial no es nueva. Se habla que la primera persona que ha utilizado una máquina inteligente ha sido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ahí ya se empezó a utilizar la inteligencia artificial porque se han identificado ciertos patrones que se necesitaban resolver y ha ido evolucionando, cambiando. Desde la década de los 40, hace más de 80 años, ya se empezaba a utilizar. Pero realmente donde empieza el boom es a partir del 2022, con la aparición de lo que todos ya conocerán que debe ser ChatGTP. Esta inteligencia artificial ha sido uno de los pasos más grandes y de ahí ha habido una evolución total. Antes del 2022 ya teníamos inteligencia artificial en varias softwares, principalmente los chatbots, que eran lo que más se utilizaba en esa temporada, donde tú hacías alguna consulta tanto en Facebook como en WhatsApp y automáticamente te respondía. Eso es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no es solamente del 2022. Desde el 2022 da un gran paso. Hasta ese año se hablaba que a nivel mundial se tenía un centenar de inteligencias artificiales que servían para diferentes usos. Había softwares, chatbots, herramientas para ayudar a detectar imágenes, falsificaciones, algunos elementos, pero realmente el 2022 cambia todo esto y se transforma. ChatGTP es la primera, pero después las diferentes empresas y diferentes países van invirtiendo en la creación de la inteligencia artificial, en la cual la conocemos hoy. En este momento podemos hablar que hay más de 3.000 inteligencias artificiales a nivel mundial. No las conocemos todas. Es difícil, pero diferentes empresas, instituciones van creando su inteligencia artificial. Las más conocidas son ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, y hay un sinfín más, DeepSeek, por ejemplo. Entonces, constantemente se va generando software de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante aprender la inteligencia artificial? Porque en relevancia nos permite automatizar ciertos trabajos que se vuelven repetitivos. En este momento se habla de una trascendencia
porque el algoritmo va aprendiendo progresivamente con lo que nosotros realizamos. Las inteligencias artificiales se van nutriendo y van mejorando los resultados que nos dan a los usuarios de acuerdo a la interacción que se tenga. Entonces, por más de que yo y vamos a ver, yo o Alejandro, Alessandra, Álvaro, le preguntemos lo mismo a la inteligencia artificial, su respuesta va a ser similar, pero va a tener ciertos matices. ¿De qué dependen estos matices? Justamente de la interacción que nosotros tenemos con la inteligencia artificial. Entonces, mientras más interacción tengamos, los resultados que va a ir arrojando la inteligencia van a ser mucho mejor para nosotros. Estos tienen mayores beneficios porque se puede sacar provecho en el uso de los datos y el algoritmo de autoaprendizaje. Entonces, van a ir mejorando su interacción y principalmente nos va a permitir una mayor eficiencia. Porque al automatizar y agilizar varias tareas, esto nos permite tener un menor tiempo en la producción de ciertos contenidos. Quiero mostrarles un pequeño video para que veamos qué es la inteligencia artificial y cómo ha cambiado totalmente. Un segundito. Vamos a compartir pantalla. Compartir sonido. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. ¿Se escucha el audio? Sí, Liz, se escucha el audio. Ya. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos.
Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Como vemos, la inteligencia artificial está en todo y el uso es muy cotidiano y más ahora que nosotros hemos empezado a utilizarlo para todo. Entonces, como vemos, la inteligencia es muy importante, se la utiliza todos los días, a pesar de que muchas veces nosotros no sepamos que estamos utilizando. Los algoritmos detectan muchas cosas, principalmente nuestros gustos. Es por eso que casi todo el contenido que nos sale en las redes sociales se basa en ese conocimiento que tiene el software sobre nosotros. Solamente nos muestra, por ejemplo, si a una persona le gusta el deporte, el fútbol principalmente, casi la mayoría de su contenido que le va a salir va a ser de fútbol. Si una persona busca constantemente cursos, capacitaciones, la mayoría del contenido que le va a salir va a ser justamente eso. Entonces, de acuerdo a nuestras experiencias, nuestras búsquedas y todo eso, nos va a salir el contenido de las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok en este momento, YouTube. Entonces, por ejemplo, en YouTube, cuando ustedes entran y buscan una canción, les da canciones del mismo estilo. Entonces, va repitiéndose el patrón y va. Y cuando ustedes ingresan otra vez a la aplicación al día siguiente, 2 días después, les vuelve a salir canciones similares. Es porque justamente el software de esta plataforma del YouTube ya reconoce los gustos que cada uno tiene. Es por eso que depende de la persona cuál va a ser su inicio. Lo mismo pasa en el Facebook, lo mismo pasa en TikTok. Todas estas herramientas, estos programas te van a ir mostrando
lo que a ti te gusta. Y justamente la inteligencia artificial está implícito en todo esto. Ahora, en el periodismo, en este momento, utilizar la inteligencia artificial hace que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo. Pero nosotros utilizamos principalmente la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido a través de un prompt que nosotros le damos. ¿Qué es el prompt? Es la orden que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial para que vaya generando el contenido que nosotros queramos, ya sea música, audios, imágenes, textos, videos, incluso en este momento. Entonces, la inteligencia generativa hace eso, generar, crea contenido de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando. ¿Esto tiene ventajas en el periodismo? Sí, tiene muchísimo, porque nos permite a nosotros realizar automatización de las tareas debido a que hay muchas cosas que son repetitivas en los trabajos que nosotros estamos realizando. Por decir, yo necesito realizar una investigación sobre los feminicidios y estoy realizando una investigación. Entonces, yo puedo ingresar a la base de datos de la Fiscalía, que es la que mayor información tiene, constantemente van actualizando a su base de datos, y puedo seleccionar un rango, un documento. Hay documentos de los últimos 5 años, 10 años, incluso de los últimos 20. Entonces yo puedo seleccionar un documento. Quiero ver los feminicidios en los últimos 5 años. Puedo descargar la información en un PDF y decirle a la inteligencia artificial que haga un análisis de esta información. ¿Por qué es mejor darle un documento a la inteligencia artificial que decirle que haga un análisis directamente de la red? Principalmente es que nosotros no tenemos acceso a toda la red, entonces desconocemos la información que puede circular y eso puede ser un problema porque te puede entregar datos erróneos, porque nosotros no estamos controlando toda la información, no estamos haciendo una buena búsqueda de información. En este caso, si yo le doy una base de datos como la fuente que es oficial, la Fiscalía, ya estoy controlando qué tipo de información. Entonces, los resultados que me va a arrojar la inteligencia artificial van a ser mucho mejor que buscando directamente en la web, que ahora te permiten. Por ejemplo, ChatGTP en un inicio no te permitía ese panorama y tú tenías que solamente estaba limitado a un cierto tiempo. Incluso el 2022, la información actual que tenía ChatGTP era del 2020, lo más nuevo que tenía. 2 años de información no habían sido cargados. En este momento, ya más de 3 años de su concepción, de casi 4, porque ha sido más o menos en octubre, noviembre que se presentó la inteligencia artificial, ya ha cambiado y sí te permite en este momento acceder a información actualizada en la versión pagada. En la versión gratuita tiene algunas limitaciones, pero también se puede. Gemini sí te permite en la versión gratuita y pagada acceder a información constante, pero como les digo, ¿cuál es el problema? Que hay personas que pueden subir erróneamente datos o malintencionados que suben información falsa. Y eso hace que todos los datos que podamos generar a través de esta búsqueda no sean verdaderos, no sean fidedignos. El trabajo de un periodista es realizar la investigación, es revisar. Es por eso que si bien le pedimos a la inteligencia artificial que haga un análisis, no quiere decir que nosotros no hagamos la investigación. Porque si nosotros manejamos nuestros temas, podemos identificar ciertos errores que pueda cometer la inteligencia artificial, porque efectivamente la inteligencia artificial puede cometer algún error. No ha entendido una cifra que ha estado mal, una pequeña coma en algún porcentaje. Entonces, puede ser, y esto puede generar problemas, porque la inteligencia artificial se basa en algoritmos, en datos, en unos y ceros. Nosotros vemos, como se vio en el video, la complejidad de las cosas. La inteligencia artificial puede ser muy superficial. ¿Nos va a permitir agilidad en nuestras investigaciones, en el trabajo que nosotros estamos realizando? Sí, efectivamente nos va a ayudar muchísimo.
pero la inteligencia artificial no debe hacer el trabajo por nosotros, sino simplemente nos tiene que ayudar a mejorar lo que nosotros estamos realizando. En este momento hay una disyuntiva por el uso de la inteligencia artificial. Hay muchas personas que sienten temor porque si no saben utilizar la inteligencia artificial, lamentablemente, es verdad, pueden perder sus trabajos. En el periodismo hay muchas empresas que han optado por despedir periodistas y le piden a la inteligencia artificial que escriba reportajes. Aquí mismo podemos decirle a la inteligencia artificial que escriba un reportaje sobre los 5 lugares más atractivos de Bolivia y presentarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que no va a tener esencia, esa esencia humana, la característica que nosotros le damos, ese dinamismo. Va a ser muy plano. ¿Por qué? Nosotros, cada uno, tenemos una forma diferente de escribir. Si bien utilizando la inteligencia artificial podemos mejorar nuestro trabajo, no va a tener esa vitalidad. En mi medio de comunicación donde yo trabajo somos 6 periodistas. Cada uno tiene su propia forma de escribir. ¿De qué depende? De sus experiencias, de sus vivencias, de la universidad, entonces, de los docentes que le han enseñado, con quienes ha aprendido a hacer periodismo. Hace mucho. Entonces, cada uno, por más de que trabajemos en el mismo medio y tengamos la misma escuela, nunca vamos a escribir igual. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Mientras nosotros vamos desarrollando una mejor conexión con la IA, los resultados que nos van entregando van a ser mejores. Una de las cosas es que siempre tenemos que tener un pensamiento crítico con respecto al uso de la inteligencia artificial. La IA no va a escribir sátiras, por ejemplo, no va a escribir varios artículos de opinión, porque no va a entender muchísimas cosas. El sarcasmo, por ejemplo, no entiende muchas cosas, no tiene un pensamiento crítico, y nosotros sí. De eso que nosotros tenemos que aprender a explotar el uso de la inteligencia artificial. Voy a mostrar otro pequeño video que justamente nos va a dar luces. Y la inteligencia artificial. Un bot de inteligencia artificial es un programa informático que busca replicar la inteligencia humana y de esta forma razonar, aprender y resolver problemas de la misma manera que lo haríamos usted o yo. Los humanos, al poseer capacidades limitadas y estar restringidos por el tiempo de forma constante, muchas veces no logran efectuar tareas que los bots se encargan de automatizar en cuestión de segundos, convirtiéndose en la práctica en los nuevos compañeros en las salas de redacción. Muchas noticias son creadas por este tipo de inteligencia artificial hasta su publicación. Ahora vamos a compartir las herramientas de inteligencia artificial para periodistas. 1. Para detección de noticias falsas. Entre las principales herramientas tenemos a Google News, que emplea la inteligencia artificial y detecta las fake news o noticias falsas. Además, se unen a ello Rand.org, popular herramienta que busca combatir la desinformación en línea. 2. Inteligencia artificial para la publicación de noticias y posts virales. En contraparte, cuando se trata de crear posts virales, medios de comunicación como The Washington Post en Estados Unidos emplean Virality Oracle, pronosticando desde el instante que una historia es publicada para luego de 30 minutos determinar si ésta se volverá viral. En el mismo país, The New York Times también utilizan una herramienta similar llamada Blossom, que aconseja al periodista qué noticias se debe publicar y en qué momento posee mayor viralidad. 3. Inteligencia artificial para la creación de textos. En este caso nos referimos a Scilabs.com, la inteligencia artificial que genera textos de calidad de forma automática, creando contenido acorde a las necesidades del comunicador. Sus creadores lo llaman una suerte entre inteligencia artificial y experiencia humana. 4. Inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes. En este caso puedes usar Recognition API,
puede analizar millones de imágenes, streaming y videos almacenados en segundos y mucho más. Todo esto utilizando inteligencia artificial. Además, puedes utilizar Vision API de Google. También reconoce objetos, lugares y rostros y se puede utilizar de forma gratuita. Como vemos, la inteligencia artificial en el periodismo es muy amplia. Puedes realizar todo puedes realizar con la inteligencia artificial. Y nosotros vamos a ver en la práctica, porque es importante que podamos ver lo que es la inteligencia artificial. Denme un segundito. Estoy queriendo una nueva pantalla. Vamos a crear. Y una de las mejores en el uso constante es el ChatGPT porque nos permite hacer varias cosas y con las últimas actualizaciones que se está realizando, mucho mejor. Como les he dicho, la inteligencia artificial puede hacer lo que sea por nosotros. Si nosotros le decimos que escriba un artículo, lo va a hacer. Pero lo correcto es que nosotros escribamos un artículo y le digamos a la inteligencia artificial que lo revise, que lo mejore. Vamos a hacerlo desde las dos pruebas. A la inteligencia artificial siempre hay que darle un rol. ¿Por qué debemos darle el rol a la inteligencia artificial? Para que sepa cómo tiene que actuar. Actúa como periodista de investigación. Ya le estamos diciendo cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer. Le vamos a dar una antigüedad, porque no es lo mismo un periodista de 2 años de trabajo a un periodista que tiene 15. Bueno, la experiencia hace muchísimo. Con 15 años de experiencia y escribe un reportaje para un medio digital web. ¿Por qué web? Que en este momento es lo que más se utiliza. Es muy diferente escribir para el Internet, o sea, para una página web, para las redes sociales, que para el periódico impreso. Entonces, en el periódico impreso, por ejemplo, se utiliza la pirámide invertida. En la web ya no, se utiliza el cubo Rubik. ¿Por qué el cubo Rubik? Porque este constantemente va cambiando, se va actualizando, tiene constantemente cambios y eso es lo que puedes hacer en el trabajo en la web porque tú puedes editar tu contenido. Lo que no pasa en el periódico, lo que ya se publicó, no lo puedes cambiar. Entonces, en la web sí, lo puedes cambiar, lo puedes modificar, puedes ampliar, puedes reducir. Entonces, por eso hay un cambio constante como el cubo Rubik. Hoy escribo un reportaje para un medio digital web sobre los 5 mejores 5 mejores lugares turísticos de Bolivia. Entonces, este es el prompt que nosotros le estamos dando. Vamos a ver. Está escribiendo. Y vamos a ver el contenido que nos ha generado. Dice, Bolivia, 5 destinos que explican por qué el país se convirtió en uno de los secretos mejores guardados de Sudamérica. Salar de Uyuni, miren, hasta nos ha puesto imágenes. Estas imágenes pueden haber sido generadas por la misma inteligencia artificial, en este caso, ChatGPT ya puede, o también realiza a veces un recopilatorio. La Paz, en este caso no creo que haya sido generado, sino que te está haciendo un recopilatorio de lo que he encontrado en la web. El lago Titicaca, la capital histórica, el Parque Nacional Madrid. Como vemos, esto es un reportaje. Por ejemplo, para los textos para la web, siempre son cortos. Siempre te separa en puntos. Como vemos, siempre hay divisiones. Entonces,
Eso, si le hubiésemos dicho que haga para un periódico, sería muy diferente. Pero lo ideal es que nosotros hagamos, escribamos, y en base a lo que nosotros hayamos escrito, le demos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver, estoy copiando un texto que ha sido publicado por un medio de comunicación de Bolivia, solamente como práctica, como prueba. Vamos a copiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sería lo correcto en el uso de la inteligencia artificial? Esto es, Luis, ¿cómo utilizo? Yo utilizo la inteligencia artificial todos los días para mi trabajo. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es lo correcto? Por ejemplo, es este texto. Actúa como un editor de textos. Con 15 años de experiencia y revisa la sintaxis, coherencia, errores ortográficos, a veces por la premura. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos escribiendo todos los días, nos pasa esto. Entonces, actúa como editor de textos con 15 años de experiencia y revisa la sintaxis, coherencia, errores ortográficos del siguiente texto y dame sugerencias para corregirlo. Le estamos pidiendo que nos dé sugerencias del contenido que nosotros hemos creado. En teoría, yo he escrito esto, digamos que yo he escrito todo este contenido, y lo que le estoy pidiendo a la inteligencia artificial es que me ayude a mejorar este contenido, que pueda detectar ciertas fallas que yo he cometido. Sin embargo, hay algunos ajustes de sintaxis, precisión léxica, redundancias y estilo que pueden mejorar la fluidez y elevar la calidad editorial. Aquí está. Observaciones de las portales buenas, organización temática, uso adecuado del lenguaje judicial y periodístico, correcta dosificación de información. Correcciones y sugerencias. Primer párrafo. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet podría declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos. De este modo, podría meter una condena de hasta 20 años. Sugerencia. El narcotraficante uruguayo Sebastián evalúa declararse culpable ante la justicia, porque acá no le estamos dando, le estamos dando podría. Es un dudativo, entonces estamos dudando, estamos generando duda. Entonces, la palabra podría, la cambia. Entonces, acumulación de 22 gigas de pruebas suena poco natural. Proceso de investigación, ingreso, puede simplificarse. Acá nos da una corrección, nos está dando una sugerencia. Como ven, todo eso puede ser nivel. Ahora nos da una sugerencia. Ahora, en base a esto, nosotros podemos definir si lo utilizamos o no. Entonces, esto es el uso correcto de cómo se debe realizar la inteligencia artificial. Cómo nosotros debemos aplicarla y que nos permita a nosotros realizar. Justamente hemos visto ChatGPT, que es una de las herramientas que mejor se puede utilizar. ChatGPT en el periodismo es muy útil. Podemos agilizar nuestra investigación haciendo que la inteligencia artificial busque información. Podemos automatizar tareas, decirle que haga una revisión de documentos que a nosotros, por ejemplo, nos puede costar. Una de las cosas clave para que GTP funcione es el uso adecuado de los prompts. Si nosotros le damos prompts adecuados, la inteligencia artificial nos va a dar la mejor respuesta. Mucho hace el tema de la interacción. Una de las cosas que les puedo recomendar antes de que me olvide es que justamente si van a utilizar ChatGPT, Gemini o cualquier herramienta de inteligencia artificial, lo que hagan es especializar. ¿Cómo van a hacer eso? Teniendo 2, 3 ChatGPT,
2 Gemini, 3 Copilot, de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan su chat GTP para todo, las respuestas que siempre les van a dar van a ser muy generalizadas porque no se está especializando. En este caso, yo tengo 3 chat GTPs en diferentes cuentas. ¿Por qué? Porque lo que a mí me permite es una realizar para mi trabajo, donde justamente solamente le doy contenido periodístico. Entonces, ya sabe cómo va a realizar el contenido de acuerdo a lo que yo escribo. Eso es porque ya nos estamos especializando. Otra herramienta de ChatGPT que utilizo es, a mí me gusta dar capacitaciones, constantemente doy capacitaciones, entonces lo utilizo como una herramienta para la docencia. Entonces, eso también me ayuda a especializar. Y el tercer ChatGPT que utilizo es justamente ya para diversidad de cosas. Ese sí ya es más generalizado, es para ocio, para ciertas preguntas, investigaciones que realizo que no tengan que ver con el tema periodístico ni con la docencia. Entonces, yo especifico constantemente las diferentes herramientas. Esto me va a ayudar a tener mayor profundidad, me va a ayudar a mayor especialización y un trabajo de mejor desarrollado. La inteligencia artificial me puede ayudar a generar reportajes, me puede ayudar a generar contenido, porque esa es una de sus funciones, generar texto. En este momento también puede generar imagen. Puede analizar la información que le presento, hace una revisión. No hace mucho, hace unos 5 meses, yo estaba con un trabajo, estaba esperando una conferencia por respecto de modificación de tarifas de pasajes. Entonces la reunión tardaba y yo no podía avanzar. Entonces uno de los que estaba dentro de la reunión me mandó una fotito con muchos datos que yo no sabía, porque yo no soy un experto en este tema de hacer es un estudio del pasaje que ellos han hecho, han utilizado diferentes ítems. ¿Qué es lo que he hecho? Esta imagen le subí a mi inteligencia artificial, le he dicho que me haga un análisis y que me explique detalladamente qué significa cada uno de ellos. Y me lo ha dado tal cual la información que yo podía entender. Cuando yo entré a la conferencia de prensa, yo tenía muchos más datos y más información para preguntar que el resto de los colegas. ¿Por qué? Porque yo ya tenía información previa gracias a esa fotografía que me habían enviado y al uso de la inteligencia artificial. Me puede ayudar muchísimo en este tema de análisis de datos, en optimizar los medios de comunicación. Principalmente me puede ayudar a corregir los textos, a mejorarlos, a especializarlos y también a dividirlos. ¿Por qué dividirlos? Porque no es lo mismo escribir para mujeres que para varones, tampoco para jóvenes y personas de la tercera edad, entonces varía mucho, entonces podemos hacer un texto específico para diferentes secciones. Eso puede depender de lo que nosotros estamos realizando. Si nosotros estamos haciendo un artículo, sigamos con el tema de los reportajes, sobre los lugares turísticos, podemos hacerlo mucho más llamativo para los jóvenes, para que puedan venir jóvenes del exterior incluso, o para los adultos que ya están trabajando, que tienen recursos económicos y que pueden viajar. Entonces, nos puede ayudar en todos estos elementos. Nos puede ayudar a redacción asistida. ¿Cómo es eso? Principalmente a generar ideas. Me puede dar sugerencias de ideas. Le puedo decir que busque en el tema del Internet cuáles son las noticias que se están haciendo, que se están utilizando, se están buscando más en Bolivia. En este momento, yo creo que la información es el tema de los conflictos, que debe ser un tema. Ahora, si estoy en el deporte, buscar sobre la Copa Libertadores, sobre esos elementos, y la inteligencia artificial me puede ayudar. Otro de los grandes elementos es que me puede ayudar a traducir. Es muy diferente utilizar un traductor genérico, que puede ser, por ejemplo, Google Traductor, que hacerlo de forma nativa. Cuando utilizas, me he dado cuenta que Google Traductor te traduce y muchas veces en español no suena bien. ¿Por qué? Porque te lo traduce de una forma muy nada comercial, sino de una forma muy libro. En cambio, con la inteligencia artificial le puedes pedir que actúe como un nativo hablante de una lengua. Entonces, la traducción va a ser mucho mejor, va a ser mucho más fidedigna a lo que quiere decir. Los latinos, perdón, los americanos,
tiene sus propias jergas al momento de hablar. Y ahora, en este momento, podemos decir que la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT o Gemini, son muy buenas para generar imágenes. Le podemos decir en este momento que genere una imagen referente. Genera una imagen referente al tema. Por decirte, nosotros no hemos alcanzado a ir a una conferencia, pero es un tema que puede ser la contaminación. Podemos generar una imagen que nos permita hacer contextualizar. Ahora vamos a ver qué imagen nos genera, porque ya hemos tenido interacción, hemos interactuado con inteligencia artificial. Vamos a ver qué tipo de imagen nos va generando. Haciendo un boceto, puede demorar un poco. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer la inteligencia artificial para que nosotros podamos. Ahora, está generada, ¿por qué solamente he dicho genera una imagen referente al tema? Porque ya hemos tenido una interacción. Entonces se está generando. Vamos a ver qué es lo que nos genera. No le hemos dado un gran prompt, pero estamos entendiendo de que la inteligencia artificial antes demoraba muchísimo más, incluso hasta horas, en poder realizar. Ahora es mucho más rápido, porque también se han actualizado los servidores, ha mejorado muchos elementos. A ver, vamos a ver. Como vemos, la imagen de Marcet, narcotráfico, lavado de dinero, la DEA. Entonces, podemos utilizar esta imagen. Esta no tiene derechos de autor. Si nosotros no tenemos no hemos podido asistir a una conferencia o no queremos descargar algo del internet, podemos utilizar. Y como vemos acá, ya nos está dando una imagen que nosotros la podemos utilizar y puede ser llamativa. La inteligencia artificial es muy útil, pero tenemos que utilizarla con mucha responsabilidad y ética. Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial, digamos que hemos utilizado en los medios escritos, en la página web, digamos que un contenido ha sido creado con ayuda de inteligencia artificial. Esa es la diferencia, que la inteligencia artificial nos ha ayudado a crear y que no ha sido creado por la inteligencia artificial. Si nosotros somos responsables con el contenido que estamos produciendo y si somos honestos con nuestras audiencias nos van a recompensar con el tema de fidelidad. Van a interactuar con nosotros, van a hacer revisiones, nos van a ir subiendo y eso también nos va a ayudar a nosotros a tener mayor visibilidad. En este tiempo, en este momento, donde la tecnología es muy importante, yo les recomiendo que utilicen adecuadamente la inteligencia artificial porque va a ser lo mejor que van a poder realizar. Hasta acá la presentación, muchísimas gracias. A partir de ahora, cumpliendo ya los 45 minutos, podemos realizar la ronda de preguntas también. Alguien que levante la mano que quiera realizar las preguntas, puede hacerlo, por favor. Bueno, de esta manera culminamos, licenciado, ¿sí? Sí, sí, ya hemos terminado la presentación. Buenísimo. Vamos ahora, por favor, a pedir a nuestros participantes que desean realizar sus consultas en nuestro Zoom en el que estamos ahorita. Por favor, puedan levantar la mano para que podamos habilitar su micrófono. Y a todos nuestros participantes que se conectan desde Facebook Live, puedan dejar su comentario y nuestro equipo nos va a poder transmitir esa consulta. Rápidamente, ya tenemos algunas cuantas preguntas. Licenciado, vamos a habilitar el micrófono de Jimena Patón. Muy buenas noches, Jimena. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Mi consulta es la siguiente. Estoy en la ciudad de La Paz, me encuentro en la ciudad de La Paz. Mi consulta es la siguiente. Cuando hago el uso en cuanto a corrección de editor y cuando también creo la imagen de referencia en periodismo digital con la ayuda de cualquiera de las inteligencias artificiales, ¿de qué manera debo poner la referencia? Con
reportaje con ayuda de la inteligencia directamente? ¿Cómo hago la referencia, por favor? Lo correcto es decir, o sea, el periodista tiene que escribir su reportaje. El periodista tiene que escribir, hacer toda la investigación, hacer la reportería y plasmarla en un documento. Lo que puede hacer con la inteligencia artificial es mejorar ese contenido y siempre señalar que ha sido este reportaje ha sido creado utilizando, hay dos formas. Al principio, señalar eso, ¿no? Ese reportaje ha sido creado por el periodista con ayuda de inteligencia artificial. En el caso de imágenes, lo propio, cuando ponemos las imágenes en los textos, en los mismos periódicos, en libros, siempre se señala quién es el autor de la fotografía. Si nosotros estamos generando un contenido con inteligencia artificial, señalar es imagen creada con inteligencia artificial. Entonces, siempre señalar, lo importante es que nuestras audiencias sepan. Y en este momento, todo, casi todo se realiza con inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy responsables al momento de crear este contenido para que lo que se crea, la gente sepa que ha habido el uso de inteligencia artificial, pero que es también producido, creado y generado por un periodista, por un comunicador social. Elizabeth. Muchísimas gracias, licenciado, y también a nuestra participante Jimena por realizar su consulta y un saludo muy grande hasta la ciudad de La Paz. Rápidamente habilitamos el micrófono de la licenciada Elizabeth Bacaflor. Muy buenas noches, licenciada. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la exposición muy brillante. Yo soy la licenciada Elizabeth Bacaflor, radico y soy oriunda de Sucre, Bolivia. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué referencia tendría que poner para saber o conocer cuál es el germen más agresivo, ejemplo, en Sucre? ¿En cuál de los hospitales y cuál el germen, digamos, o el que está agrediendo o está haciendo tiras, digamos, a las pacientes? En este caso, lo ideal es que el periodista vaya a hacer la investigación y vaya a los hospitales, no confiar en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial suministra información de acuerdo a que lo cargan, el contenido que se cargue en la web. Y yo creo que es muy difícil que constantemente se vaya a actualizar esa información. Se puede hacer la prueba, pero los datos que se presenten no van a ser actuales y no van a ser fidedignos. ¿Por qué? Porque tal vez los hospitales no están subiendo ese contenido a su página web, no están subiendo, no están actualizando su base de datos. Entonces, lo ideal es que el periodista no dependa para realizar la investigación sobre temas tan específicos de la inteligencia artificial, sino realice su trabajo y vaya a los hospitales, consulte, haga la verificación en el lugar. ¿Por qué? Porque la información que va a obtener de la inteligencia artificial no va a ser la más adecuada, no va a ser la más actualizada, porque va a ser muy general. Entonces, lo ideal, eso se realiza como periodista. El periodista tiene que ir a investigar y realizar, no desde la computadora realizar ese trabajo, porque va a ser muy superficial y no va a tener la profundidad que se necesita en un tema tan delicado. Muchísimas Espero que haya gracias. podido responder. Muchísimas gracias, licenciado, y también a la licenciada Elizabeth, que se conecta desde la capital de Bolivia, Sucre, Chuquisaca. Vamos ahora a trasladarnos a nuestro chat de Zoom, por favor, licenciado. Y Claudia Quispe Titirico le hace una consulta. ¿Cuáles serían las IAs recomendadas? Muchísimas gracias, licenciado, le dice. Depende muchísimo para qué. Ya, si quieres generar texto, mejorar el texto que tú estás realizando, ChatGTP, Gemini, Copilot y DeepSeek son las cuatro herramientas que son muy buenas para utilizarse, para mejorar el contenido que tú estás generando. Ahora, si quieres generar imágenes, tres son muy buenas. En este caso, Gemini
con su Nano Banana, que ha generado muy buenas imágenes. Leonardo AI, que es otra inteligencia artificial que te genera imágenes de muy buena calidad. Y en el último tiempo, ChatGTP está generando imágenes. Antes, ChatGTP tenía bueno, la empresa de ChatGTP, que es, ¿cómo se llama la empresa de ChatGTP? Se me ha ido el nombre. Pero esta empresa, OpenAI. OpenAI, perdón, muchas gracias. OpenAI tiene su variedad de herramientas, ChatGTP y un sinfín de herramientas de inteligencia artificial para diferentes usos. Entonces, en el caso de imágenes, tenía su propia inteligencia artificial. ¿Cuál era el detalle? Que se pagaba, entonces no tenía ese acceso. Y justamente el que ha mejorado esta situación ha sido Gemini, dando un acceso gratuito directamente ya en su misma herramienta, en este caso Gemini, que ha generado la competencia. Entonces, para no quedarse atrás, ChatGTP ha tenido que empezar a mejorar ese software para generar imágenes. Y es constantemente la lucha entre las diferentes empresas para darte un mayor contenido. Para generar videos hay Ray, Generative AI, Cross, hay muchísimas. Lo malo de la generación de videos es de que uno de los principales problemas que se puede tener es que te generan videos muy cortos cuando son gratuitos. Muchas veces, cuando tú quieres generar este tipo de contenido, por ejemplo, un video, tú le das a la inteligencia artificial las instrucciones y te crea un video corto. Pero si tú quieres mejorar ese video, tienes que pagar. Esa es una de las desventajas. Ahora, quieres generar pistas musicales, audios, Suno, por ejemplo, es muy bueno. Y depende muchísimo cuál es la herramienta y qué es lo que necesitas, de acuerdo a tus necesidades. Hay herramientas que te pueden ayudar a analizar textos en PDF. PDF AI, por ejemplo, es una muy buena. Investigaciones académicas también. Hay inteligencias artificiales específicamente, no me acuerdo ahorita cómo se llama esta inteligencia artificial de solamente para academia. Es muy buena. Si me acuerdo ahorita les digo. Pero depende muchísimo cuáles son tus necesidades, para qué quieres realizar. Las inteligencias artificiales son muy buenas, pero depende de qué es lo que quieras realizar. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, mientras nuestros participantes puedan realizar sus consultas levantando la mano en nuestro Zoom, vamos a trasladarnos a nuestro Facebook Live, por favor, licenciado, porque tenemos algunas consultas. De Oscar Méndez nos pregunta, ¿me recomienda usar la inteligencia artificial de Claude en vez de usar ChatGPT? Nos dice Oscar. Claude es muy buena, tiene varias cosas útiles, pero Claude, por ejemplo, es mucho mejor para generar códigos. Es una de sus herramientas principales para generar códigos, para generar software, que te lo puede hacer ChatGPT, que te lo puede hacer cualquiera. ¿Cuál es la ventaja de ChatGPT y Gemini con respecto a otros? Que tiene un software mucho más amigable, una previsualización amigable y es más fácil de comprender que otras inteligencias artificiales. Si vas a empezar en el mundo de la inteligencia artificial, aprende con estas que te estoy diciendo. Gemini, ChatGPT, Copilot, que son más sencillas, DeepSeek, que tienen un software amigable que puedes entender y a medida que vayas mejorando y te introduzcas más, puedes utilizar otras. Claude es muy buena, es muy buena. Una de sus limitaciones puede ser ese tema de la paga, que igual te permite generar cierto contenido. Si tú generas contenido diario y en gran cantidad, esa es una de las cosas que te puede afectar, porque si realizas justamente el contenido gratuito, se te va a acabar. Lo mismo pasa en ChatGPT, lo mismo pasa en Gemini, pero en Cloud es mucho más corto. Entonces, mientras más utilices la inteligencia artificial en la forma gratuita, menos resultados óptimos vas a tener si no pagas. Y eso es lo que generan estas IAs.
te quieren ver este tema de los pagos. Y uno de sus problemas es que muchas tienen costos elevados. ChatGPT, por ejemplo, cuesta $20. Claude, no me acuerdo si es igual, es 17 o $15, algo así. Su $9 creo que también tiene una versión básica. Entonces, lo que estas inteligencias artificiales es, te dan información, pero mientras más las utilizas, más se reduce y más te instan a que tú puedas hacer la cancelación, los pagos, para que tengas el uso de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a continuar en nuestro Facebook Live porque tenemos otra consulta de Lisbeth Paniagua. Nos hace la consulta, ¿dónde cree que está el límite ético entre usar IA como apoyo y dejar que la IA haga el trabajo periodístico? Nos dice Lisbeth. Principalmente en que el periodista tiene que escribir, tiene que redactar, tiene que darle su esencia, porque es fácil decirle a la inteligencia artificial que escriba cualquier cosa, pero no va a tener ese razonamiento que tiene el periodista, primero, que no va a tener, va a ser texto mucho más plano, porque es un robot el que está escribiendo. Va a ser muy plano. Y principalmente porque no estás utilizando éticamente. La inteligencia artificial, en el caso del periodismo, tiene que ser una herramienta de apoyo que te ayude a mejorar tu trabajo y que no haga el trabajo por ti. Ese es uno de los grandes factores que tenemos que entender. En este momento, lamentablemente, muchas personas delegan el trabajo que tienen que hacer a la inteligencia artificial y esto puede generar que haya un contenido de despropósito. Una de las cosas que yo he detectado dando docencia es que a los estudiantes se les pide que hagan una tarea, en este caso de un libro. Yo les pedí que realicen una tarea de solamente un capítulo. Y cuando no leen bien y la inteligencia artificial no le han dado adecuadamente el prompt, por ejemplo, es otra de las cosas, te hace un resumen, un análisis de todo el libro y no del capítulo que les estoy pidiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, no ha realizado el trabajo el estudiante, no le tendría que poner nota al estudiante. ¿Por qué? Porque ese trabajo de análisis no ha sido hecho por ellos. Lo mismo pasa en el periodismo. El periodista que hace hacer el trabajo con la inteligencia artificial, en vez de hacerlo él, está ocasionando de que no tenga alma su trabajo y segundo, de que no sea un trabajo de él, sino es un trabajo de la inteligencia artificial y que lo único que va a hacer es, si no ha tenido cuidado en realizar el trabajo de forma adecuada, solamente va a ocasionar desinformación, puede ocasionar problemas y eso, por ejemplo, el periodista pierde la credibilidad. Los periodistas vivimos de eso, de nuestra credibilidad, de nuestra conciencia, del trabajo que nosotros hacemos, pero si no tenemos credibilidad, entonces es muy complicado que la gente confíe en nosotros. Muchísimas gracias, licenciado. Recordarles a todos nuestros participantes que desean realizar su consulta, puedan hacerlo por favor en nuestro Zoom, levantando la mano para que habilitemos su micrófono. Y si desean realizar su consulta en Facebook Live, donde estamos transmitiendo ahora mismo, puedan dejar su comentario y nuestro equipo nos va a poder transmitir esa consulta. Tenemos otra consulta, licenciado, en nuestro Facebook Live de parte de Carla Esther Sánchez. Y le hace una consulta. ¿Cómo puede un periodista joven aprender a usar IA sin volverse dependiente de ella, licenciado? Puedes utilizar la inteligencia artificial todos los días, todos los días. Lo que sí es de que tú hagas el trabajo propio. En este caso, por ejemplo, de manera personal, yo al día elaboro entre 12 y 18 notas diarias. Entonces, la verdad es que antes del uso de la inteligencia artificial, demoraba mucho más en realizar este trabajo. ¿Por qué? Porque primero, lo primero que hacía era escribir los textos de mis notas, revisarlas después, verificar que no hay errores. Entonces, en ese procedimiento tardaba demasiado. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una revisión constante. En cambio, con la inteligencia artificial, ahora elaboro mis notas,
le pido a la inteligencia artificial que actúe como meditor. No le estoy delegando a la inteligencia artificial a que haga mi trabajo, sino le estoy pidiendo que me revise el texto y pueda detectar ciertos errores que yo haya cometido. Que nosotros no somos perfectos, entonces siempre cometemos errores. Podemos cometer algún error, entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar eso. Y a mí me ha permitido mejorar porque si antes yo tardaba entre escribir, redactar, grabar off y editar, tardaba entre 2 y 3 horas para hacer el trabajo, ahora tardo 1 hora y media. Entonces me ha permitido agilizar, pero el trabajo lo sigo haciendo yo. Estoy utilizando la herramienta como una ayuda para mejorar mi trabajo. No estoy dependiendo solamente de la inteligencia artificial, sino tiene que ser conjunto. Yo tengo que hacer el trabajo. Es la mejor forma. Además de que usar la inteligencia artificial te va a permitir ampliar tu mirada hacia cosas que antes no detectabas, porque puedes encontrar un estilo mucho más bonito, mucho más adecuado para el público que tú busques. Es una de las herramientas, porque puedes personalizar el contenido. Entonces, no es lo mismo, como les decía, escribir o hacer una nota para jóvenes que para adultos. En este caso no es lo mismo escribir para espectáculo que para policiales o para judiciales o para deportivas. Entonces, cada uno tiene su propia esencia, su propia forma de ser, y con la inteligencia artificial puedes ayudar a explotar eso siempre y cuando lo hagas de la forma más responsable. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a ahora trasladarnos a nuestro Zoom porque tenemos una consulta de Marco Fernández. Muy buenas noches, Marco. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? ¿Cómo están? Desde Riberalta, Beni, ¿no? El norte amazónico de Bolivia. Desde acá estamos conectados. Muchas gracias por la oportunidad. Justamente nosotros, bueno, mi persona aporta en una revista, Siringa Cultural, y poco usamos, ¿no? La inteligencia para nuestras notas periodísticas culturales. Sin embargo, cuando se ha querido ya usar, otros colegas nos han enviado sus aportes y hemos visto que la IA genera incluso errores ortográficos, ¿no? Entonces, no hay que confiarse mucho, como dicen, no hay que dejarle el trabajo. Eso es como un aporte, ¿no? Que voy dejando. Ahora, mi pregunta es, cuando ya nosotros, por ejemplo, queremos usar una inteligencia artificial para escribir, pero ya queremos usar funciones más adicionales, como por ejemplo traducir, o justamente hacer una revisión de texto o resumen, ya nos piden hacer un pago, ¿no? Un pago económico. Entonces ahí es donde ya a veces nos genera como que una barrera, ¿no? Porque algunos no manejan, como se dice, los escritores tradicionales o antiguos no manejan, digamos, una cuenta para poder pagar justamente a esa empresa que te está dando esa IA, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sugerencia y también si es recomendable empezar a usar estos pagos, ¿no? Esa sería mi pregunta para el exponente. Los pagos te permiten explotar una mayor cantidad de funciones que tiene la inteligencia artificial, que te limiten la versión gratuita. Es verdad, te mejora muchísimo el tema del uso en la inteligencia artificial. Sin embargo, hay ciertos factores que pueden ayudarte a interactuar con la inteligencia artificial sin necesidad de realizar los pagos para ciertas tareas. Es por eso que tenemos que saber darle el rol adecuado a la inteligencia artificial. Si tú le dices a la inteligencia artificial que actúe como en este caso, como un traductor, actúa como un traductor de inglés nativo. ¿Por qué nativo? Porque como les decía, a veces cuando nosotros escuchamos un texto, o leemos un texto en inglés y lo ponemos al Google Traductor, el problema es que te lo traduce gráficamente, o sea, textualmente, y muchas veces no se entiende lo que se le está dando porque el texto puede tener podemos utilizar textos que no son académicos, sino queremos hacer un reportaje sobre, por ejemplo,
tiroteos sobre estos temas de estos asesinatos y vamos a utilizar textos de Estados Unidos. Si nosotros copiamos y pegamos al Google Traductor, muchas palabras van a ser malsonantes en el español. ¿Por qué? Porque el que ha escrito ese texto no lo ha escrito de forma académica, sino lo ha escrito de forma nativa, y es muy diferente el inglés nativo al inglés académico. Ese es, por ejemplo. Pero si nosotros le damos adecuadamente el prompt, le damos la interacción correcta, nos va a traducir de una mejor manera. Es por eso que les decía, puedes señalar, actúa como un traductor nativo de inglés y dame dame una traducción de forma nativa de este texto. Entonces, si tú le copias, te puede dar. Mucho hace la forma en la que tú le preguntes a la inteligencia artificial sin necesidad de comprar los paquetes que te permiten, porque la verdad sí son muy caros. El, un medio de comunicación que dio una capacitación el mes pasado, me dicen que habían adquirido el pago de ChatGPT, que era $20, pero que era muy caro ponerle a cada una de las computadoras, porque $20 mensuales es, le salía muy caro. Entonces, lo que ellos hacían era que estaba en una sola computadora y se turnaban para realizar. Pero si uno le da el prompt correcto a la inteligencia artificial, puedes obtener información que puede ser muy parecida, porque te permite eso. Cuando estás empezando a utilizar la inteligencia artificial, tú tienes una gran ventaja que para que te pueda mejorar el servicio, te permiten como si estarías en una versión pagada. Entonces, ¿dónde puedes mejorar? Abriendo varias cuentas. Y si tú realizas tu uso en varias cuentas, vas a ver constantemente ese tema del contenido gratuito sin necesidad de pagar. Esa, por ejemplo, es una de las cosas que te pueden ayudar a tener este beneficio sin realizar los pagos. Muchísimas gracias al licenciado y también a Marco por realizar su consulta y un saludo hasta el Beni, el departamento del Oriente, uno de los departamentos del Oriente de nuestro país. Vamos ahora a trasladarnos, por favor, licenciado, en nuestro chat de Zoom. Tenemos una consulta de Rubén Florencio Terceros López. Buenas noches, ¿cuál es el efecto negativo de la IA en el periodismo actual? Nos pregunta. Lamentablemente puede generar dejadez en los periodistas si dependemos solamente de la inteligencia artificial. Si el periodista flojea, porque ese es el término, flojea y le da el trabajo a la inteligencia artificial y no supervisa lo que está haciendo, puedes cometer desinformación, desinformar a tu audiencia, puedes cometer muchísimos errores. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser esta herramienta aliada para nosotros para que podamos realizar un mejor trabajo. No tiene que hacer el trabajo por nosotros, porque esa es no estamos utilizando de manera adecuada la inteligencia artificial. Porque los textos que va a generar, yo lamentablemente he visto, como nos decía Marco, sí errores en uso de la inteligencia artificial. Y lo peor era de que varias personas, por ejemplo, un medio de comunicación grande, que había copiado, solamente ha generado el contenido de la inteligencia artificial y le ha pegado tal cual. O sea, ni siquiera ha tenido el que estaba utilizando la, el interés de revisar qué cosa estaba copiando, porque muchas veces en la inteligencia artificial, cuando tú colocas el prompt y te da una respuesta, en la parte de abajo te dice, si quieres puedo mejorar, puedo ampliar, puedo reducir, puedo cambiar. O sea, hay varias cosas que te... Hasta eso le había pegado y estaba en la página web de ese medio de comunicación. Entonces, eso yo creo que es un efecto negativo porque ha generado en algunos casos muchísima dejadez en varios profesionales. Y ahí, por ejemplo, no refleja nada de ética en el momento de utilizar la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, licenciado. Ya vamos a responder nuestras últimas consultas, por favor. Tenemos una persona que quiere tomar la palabra en nuestro Zoom. Habilitamos el micrófono de Silvestre Cortés. Muy buenas noches, Silvestre. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Adelante. Buenas noches, también de acá del Beni, de acá Ribera Alta.
Quiero despejar una duda. Bueno, yo he estado en algunas cosas, en algunos talleres de esto, y sí comprendo, ¿no? Que la inteligencia artificial también incluso la podemos atrofiar si no sabemos utilizarla, y esto nos generaría un problema más profundo para nosotros mismos. Bueno, en este caso del periodismo, mi pregunta sería, ¿quién se hace responsable si la inteligencia artificial genera una información falsa? En este caso sería el periodista, la inteligencia o el desarrollador, digamos. Esa sería. En este caso, las empresas que desarrollan las diferentes herramientas de inteligencia artificial deslindan la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos lo único que hacen en muchos casos es solamente interconectar al usuario con bancos de datos. Entonces, la inteligencia artificial almacena información de acuerdo al contenido que se crea. Yo puedo ser un creador de contenido y de muy mala fe colocar información falsa. Entonces, la inteligencia artificial puede recoger esta información que yo estoy colocando en una página web, lamentablemente utilizarla en un contenido periodístico. En este caso, ¿quién recae la responsabilidad? Es en el periodista, porque el periodista no ha investigado si esta información era fidedigna, era real, era verídica, no ha hecho su trabajo de verificación, de investigación, y solamente ha copiado y ha pegado los textos que le ha generado la inteligencia artificial. Entonces es responsabilidad del periodista. Si nosotros realizamos un muy buen trabajo, hacemos la investigación, hacemos una revisión y utilizamos de aliada a la inteligencia artificial, podemos reducirnos el tiempo de realizar el trabajo y puede generar muy buen contenido. En una experiencia que yo he tenido haciendo la revisión y haciendo las verificaciones, por ejemplo, en Bolivia el año 2019 todos conocemos que ha habido los conflictos y en estos conflictos ha habido lamentablemente muertos, ha habido muchos problemas que se han generado. Entonces, un día, yo experimentando con la inteligencia artificial, le he pedido que escriba un reportaje desde la mirada de actores que hayan participado en la inteligencia, en el conflicto. Por ejemplo, le dije, escribe un reportaje, eso es solamente una prueba, ¿no? No lo he publicado ni nada, era una prueba, era una investigación que yo estaba realizando para ver lo que decían, porque decían que se inventaba la inteligencia artificial. Entonces, yo quería constatar como periodista, he investigado y he recorrido a la fuente. Entonces, le he pedido que escriba un reportaje sobre las mujeres que habían participado en los conflictos del 2019. ¿Saben qué me ha respondido la inteligencia artificial? Me ha respondido 5 historias de 5 mujeres que, ¿quién rayos habrán sido? Que he buscado información, he visto primero si había información fidedignas sobre estas mujeres, porque me daba hasta nombres, Florencia Condori, en Santa Cruz, Gabriela Uceda y así, diferentes nombres. Pero yo revisaba y no encontraba estos. Entonces, ahí, por ejemplo, he podido detectar que la inteligencia artificial se ha inventado esta información, porque ha debido recurrir a datos que aparecen en la web, que alguien ha podido colgar, pero también ha generado información de otras personas que han subido y lo ha reinterpretado a su manera. Entonces, si yo fuera el periodista y hubiese publicado eso, estoy cometiendo el error de publicar algo que no está revisado, evidenciado. No se puede hacer eso. Lo importante para los periodistas es hacer el tema de revisión, las verificaciones. Nosotros, cuando hacemos la investigación presencial, nosotros siempre hacemos la parte y la contraparte, la verificación de que esos datos que nos están dando son fidedignos. Lo mismo tiene que pasar con los resultados que nos da la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, licenciado. Ya para culminar con nuestras consultas, tenemos en nuestro chat de parte de Nubia Rada Peña una consulta. Muy buenas noches. De acuerdo a su experiencia como docente, ¿cómo podríamos utilizar la IA para aprender a programar? Nos dice Nubia. Debe ser para aprender a programar softwares o varios elementos o programar la inteligencia artificial. La única forma en la que vas a programar adecuadamente, si estamos hablando de la misma inteligencia artificial,
La única forma es la interacción, constantemente tener interacción y pedirle cosas que vayan de acuerdo a lo que tú estás realizando. Por eso les decía que tienen que especializar su IA. Si van a utilizarla solamente para periodismo, háganla solamente para periodismo y tengan otras cuentas para otras cosas que realizan. Mucho depende de la interacción, cómo vayamos interactuando. Por eso les decía que si nosotros, por ejemplo, en este caso, Marco, Silvestre, Elizabeth, utilizamos la inteligencia artificial y le hacemos la misma pregunta, la respuesta va a ser similar, pero va a tener diferentes matices. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo de lo que de la interacción que tú hayas tenido previamente con la inteligencia artificial. Si tú no has tenido ninguna interacción y le haces una pregunta a la inteligencia artificial, sea cual sea, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Claude o cualquier inteligencia artificial, la respuesta que te va a dar va a ser genérica. Pero si tú ya has tenido contacto con la inteligencia artificial, has interactuado constantemente, la respuesta que te va a dar se va a acercar más a tus lineamientos, a lo que tú le has pedido más antes, porque el algoritmo va a detectar qué tipo de información ya le has preguntado a la inteligencia artificial. Entonces, va a evaluar todos estos elementos y te va a ir dando una mejor respuesta. Cuando yo estaba aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial, me he dado cuenta de que como le preguntaba muchas cosas, sus respuestas eran mucho más genéricas. Al momento que he aprendido a separar la inteligencia artificial, las respuestas que me da la IA han mejorado muchísimo. Pero ¿de qué depende? Principalmente de la interacción constante que tú tengas con la inteligencia. Entonces, mientras más utilices la inteligencia artificial, mejores respuestas te va a dar. Eso no quiere decir que, como les decía, que solamente hagas que la IA haga tu trabajo, sino lo ideal es que tú hagas tu trabajo y lo mejores con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, licenciado. Ya bueno, ya para culminar nuestro taller con nuestra última consulta de Facebook Live de parte de Carmen Hinojosa. ¿Qué consejo le daría a estudiantes o jóvenes periodistas frente a esta nueva realidad tecnológica? Nos dice. Lo importante es no quedarse atrás, actualizarse constantemente, porque la inteligencia artificial constantemente se va a ir actualizando. ¿Cómo vamos a aprender a utilizar? Solamente haciendo uso constante, haciendo las revisiones. Y otra de las sugerencias que les puedo dar, la capacitación. Las capacitaciones son muy importantes para los periodistas, los comunicadores sociales, porque día que pasa aparecen nuevas herramientas que te pueden ayudar a generar contenido. ¿Cómo vamos a aprender a utilizarlo? Solamente capacitándonos, aprendiendo, revisando, verificando, leyendo. Lean muchísimo. Algo que he detectado en los nuevos periodistas. Yo llevo haciendo periodismo más de 15 años, pero cuando yo he empezado a ser periodista, que era uno de los más jóvenes de mi generación en ese momento, yo empecé a ser periodista desde los 17 años. he, de- eh, he detectado, o sea, en ese tiempo los periodistas nos matábamos por preguntar, por hacer la consulta, porque nos escuchen nuestras preguntas. Lamentablemente, con los periodistas jóvenes que veo en este momento, los que recién están empezando, es que muchos no preguntan. Y periodista que no pregunta no está cumpliendo con su trabajo. El periodismo es eso, preguntar, indagar, y muchos jóvenes periodistas lo único que van, y como se conoce en el medio, se vuelven colgandijos. ¿Qué quiere decir eso? Que se cuelgan de las preguntas que hacen otros periodistas. Entonces, lean, capacítense, pregunten y ante todo, lo más importante es que nunca dejen de aprender y que mantengan la curiosidad. El periodista por naturaleza tiene que ser curioso, por naturaleza tiene que ser indagador, investigador. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, ya para culminar con nuestra ronda de preguntas, bueno, ya la hemos culminado. Por favor, licenciado, quiero pedirle sus últimas recomendaciones, como también el compromiso de volverla a tener pronto en demás talleres sobre estos temas de tanta importancia para nosotros. Claro que sí, mi compromiso con la fundación es permanente.
capacitaciones, a mí me gusta el tema de enseñar, de capacitar, porque creo que la información y la capacitación es lo mejor que puede tener y los felicito por dar este tipo de talleres porque son muy útiles para las nuevas generaciones. Yo en este momento estoy de capacitador, pero he asistido a varios talleres de la fundación como estudiante, como oyente. Entonces, es necesario que se capaciten, que aprendan y que no dejen los conocimientos para uno mismo, sino que enseñen a los demás. Una de las grandes cosas y virtudes que tiene el ser humano es poder enseñar. Entonces, si ustedes tienen conocimiento, explótenlos y enséñenlos a los demás.